Bueno, para empezar, quiero expresar mi agradecimiento por haber tenido esta oportunidad de volver a Madrid. Mi mujer y yo vivimos hace 14 años durante 9 meses en 88 Guzmán el Bueno. Guzmán el Bueno 88, vaya. Yo ya no sé dónde es. Pero bueno, vivimos allí durante 9 meses y fue una experiencia maravillosa. Y cuando vino la invitación para volver a Madrid, tenemos amigos aquí y tal, entonces no lo pensamos dos veces y le aceptamos a Javier su invitación porque estamos encantados de volver. La única cosa triste es que mañana tenemos que volver a montar un avión, pasar por la aduana, todo el follón de los aeropuertos, control de esto, control de aquello, subirnos a un avión. El vuelo no es lo que era antes, el volar no es lo que era antes, pero de todas maneras quiero darles una idea general de la mente, el arte y la relación entre la mente y el arte. Y empiezo con una idea que quizás suene un poco raro. Bueno, de hecho, a mí me parece raro también y es mi propia idea. Pero en fin, lo que quiero hablar es de la naturaleza de la mente, el papel del arte y cómo se ha desarrollado. Y voy a empezar con algunas ideas fundacionales que han guiado mi forma de pensar en la educación a lo largo de los años. Como he dicho, algunas de esas ideas pueden sonar un poco raras, porque también a mí me suenan raras a veces. Pero para mí, sin embargo, representan la base a través de la cual mis planteamientos sobre la educación se pueden conceptualizar y expresar. Una de esas ideas tiene que ver con la mente misma. Empiezo con la proposición que los niños no llegan al mundo con mentes, no, llegan al mundo sin mentes. Bueno, es una exageración, pero bueno, la idea básica es importante. No llegan sin cerebros, no, los cerebros son cosas biológicas, pero las mentes son mentales y en conjunto hacen posible hacer frente a la vida, sobrevivir y vivir de una manera constructiva. Entonces, el problema de la educación en términos generales es transformar los cerebros en mentes. Mantener el cerebro, sí, pero tener una mente desarrollada. Y la forma de hacerlo en todas las instituciones, las escuelas, lo llamamos un plan de estudios, lo llamamos el proceso de enseñanza, la didáctica, tal, algo interviene, se construye un entorno, se promociona una forma de pensar a través del profesor o maestro. Y a lo largo del tiempo, la transformación de los cerebros en mentes tiene lugar y dicha transformación no cesa hasta que no paramos nosotros. Por lo tanto, la educación es un proceso que dura toda la vida y hace la transformación de lo biológico en lo social y lo cultural. Por lo tanto, empiezo con ideas de este tipo porque esto me permite hacer cosas que quiero hacer cuando hablo de lo que significa la educación, la formación. Las mentes se crean, lo crean el creador, lo crean aquellos que tienen el trabajo de fomentar el desarrollo de un individuo. Las personas que fomentan dicho desarrollo tienen el nombre a ver, ¿cómo se llaman? Profesores, vale, muy bien, profesores. Eso es lo que hacéis vosotros, ¿no? Para ganaros la vida. Vosotros intervenís en la vida de alguien de alguna manera, de una manera positiva, cultural, fomentando el desarrollo. Claro, es lo que hacemos, ¿verdad? Básicamente. Luego podemos argumentar qué tipo de mentes queremos crear, etcétera.
Hubo un filósofo británico de nombre Herbert Reed que dijo en una ocasión que había dos principios en la educación. Por un lado, ayudar a los alumnos a ser lo que no son y, por otro lado, ayudar a los alumnos a ser lo que realmente son. Y su planteamiento era que en una educación democrática, una educación dentro de una cultura que fomenta la educación, se intenta hacer lo segundo, ayudar a las personas a convertirse en lo que realmente son. Es una sociedad fascista donde se ayuda a estas personas que sean otra cosa, algo que no son. Todo el mundo sigue la pauta marcada. En fin, es una idea que quizás habría que retener. Dos principios básicos en relación con la función de la educación. Ayudar a personas a convertirse en lo que no son o ayudar a personas a convertirse en lo que sí son. Y como he dicho, las mentes son formas de logro cultural y lo que constituye un logro, de todas maneras, dependerá de los valores y las prioridades de las personas que viven dentro de una cultura. Es a través de la apropiación de recursos culturales que las mentes se puedan construir en vez de ser rasgos de desarrollo natural que fructifican por su cuenta. La mente es el producto de la interacción y aquellos de nosotros que nos preocupa el tema de las artes y sobre todo el arte y los museos, nos preocupamos en última instancia de la influencia del tipo de mente que estamos fomentando en los individuos. Y si dudáis de este planteamiento, piensa un poco el tipo de condiciones que utilizamos para influir, el tipo de experiencias que tiene la gente en los museos y también en las escuelas. La educación en el museo, por ejemplo, es un esfuerzo de hacer uso de obras de arte para conformar la experiencia humana y al conformar la experiencia humana conformamos también su forma de pensar y sentir. La satisfacción estética es uno de los productos colaterales de dicho esfuerzo y una de las cosas que queremos promocionar es una calidad de vida que llamamos estética, una calidad de vida, repito, que llamamos estética. ¿Sabe todo el mundo lo que significa la palabra estética? ¿Sí? ¿Sabes lo que es anestesia? Sí, ¿verdad? Bueno, anestesia es lo que te dan el dentista, ¿no? Si te van ¿Y qué hace qué hace la anestesia? Bueno, pues suprime la sensación, ¿no? Uno termina sin sensación. Y bueno, a veces es lo que quieres, por lo menos cuando van a empezar a aplicar el torno en el diente. Pero no suprime el pensamiento, lo eleva. En cierto sentido, por lo tanto, cuando paseas por un museo, cuando yo paseo por un museo, permítame hablar un poco en sentido personal, os puedo asegurar que en última instancia me pone. Hay algo que ocurre entre la obra de arte y yo mismo al prestar atención a dicha obra de arte y me da la calidad de experiencia que yo valoro muchísimo. Entonces vuelvo una y otra vez. Una vez tuve un amigo en el colegio y íbamos de vez en cuando a los conciertos, la Orquesta Sinfónica de Chicago, y le dije, oye, Alvy, se llamaba Alvy, vamos a escuchar la Orquesta Sinfónica de Chicago porque van a tocar en Mendel Hall, en el centro de Chicago, la semana que viene. Y me dice, ¿qué tocan? Y digo, bueno, la novena de Beethoven. Y me dice, ya lo he escuchado. Entonces, bueno, ¿verdad? Es peculiar esa reacción porque las cosas que duran, puedes seguir beneficiándote de ellas y sacar beneficio. Y eso no es algo negativo en absoluto en la vida. Lo intentamos hacer también en la vida de la familia. A veces tenemos éxito. Es una broma, por cierto. El hablar del pensamiento y del sentir es quizás un nombre equivocado porque diferencia el sentir del pensar, incluyendo la palabra y. La capacidad de sentir lo que expresa una obra, de participar en el viaje emocional que hace posible, es un producto de cómo pensamos en lo que vemos. Y lo que vemos es producto de lo que hemos aprendido a buscar. El ver de por sí
No es una actividad sencilla. Tenemos aquí un montón de cables. Vamos a ver. El ver, repito, no es una tarea, es un logro. Ver es un logro, no solamente una tarea. Y os puedo decir que por la mañana, pues todas las mañanas tengo que buscar mis llaves. Las llaves del coche, las llaves de la casa. Eso lo ve mi mujer todos los días. Yo busco mis llaves. Buscar, eso es una actividad. Ver es un logro. Hay una diferencia entre un verbo de tarea y un verbo de logro. Y esto es Gilbert Ryle's el concepto de la mente. Entonces lo que nos preocupa no es una actividad de mirar, sino una actividad de ver. Y lo bueno de las obras de arte es que se pueden ver de muchas maneras. Cómo elegimos influir lo que se busca en una obra de arte y lo que se encuentre en una obra de arte. Esto es algo que podemos hacer a nivel pedagógico. Ver es un logro, digo, y mirar es una tarea. Es a través del ver que modificamos la experiencia. Y cuando se modifica la experiencia, esa experiencia entonces conforma las mentes de las personas. Porque en última instancia queremos que las personas tomen sus propias decisiones, conformen sus propias mentes. Es interesante notar que hablamos de la mente como un proceso de sacar sentido a algo. Sacar sentido, no encontrar sentido, no buscar sentido, sino sacar sentido de algo, lo cual sugiere que la gente está participando en un proceso constructivo de selección y de rechazo, de organización y de desorganización. Consideramos los sentidos como algo por debajo en la jerarquía del conocimiento cuando hablamos de los sentidos en comparación con el tipo de abstracciones que hacen los científicos o que utilizan los matemáticos. Voy a volver a leer esta frase. Nosotros consideramos los sentidos como algo por debajo en la jerarquía de la cognición en comparación con el tipo de abstracción que utilizan los científicos o los matemáticos. Esta jerarquía cognitiva lamentable es, en mi opinión, una caracterización imprecisa de lo que implica el pensar. Pensar es tomar nota, es diferenciar, distinguir, atribuir inferencias, comparar, contrastar, ver relaciones. Nuestra tarea como personas implicadas en la educación en los museos, y la mayoría de vosotros trabajáis o trabajaréis en museos, nuestra tarea, digo, es comprender y intentar crear las condiciones que fomentan el crecimiento de la visión y, por lo tanto, fomentar la dirección del desarrollo de la mente. Entonces, en cierto sentido, señoras y señores, estamos en el negocio de la construcción. Somos constructores. Eso también es un chiste. Pero no es divertido, es cierto. Y es una pregunta interesante, si los chistes pueden ser chistes sin ser divertidos o hacernos reír. La idea de que la mente opera a su nivel más alto cuando la información sensorial no está implicado en un proceso de reflexión es una idea que nació con la teoría de la mente de Platón y es tan equivocado para la educación americana española hoy que cuando Sócrates paseaba por las calles de Ágora o Atenas en 400 antes de Cristo. Necesitamos información sensorial para sacar sentido del mundo y el refinamiento de nuestra sensibilidad es la primera avenida a la conciencia. No hay nada en la cabeza que no hemos experimentado de alguna manera, aunque sea a través de la imaginación. Entonces, mi objetivo al describir lo que yo denomino mis ideas fundacionales es subrayar el hecho de que nosotros estamos trabajando con la contribución de los sentidos para desarrollar la mente. Somos una constructora. Básicamente estamos diseñando condiciones a través de las cuales un individuo puede aprender a tomar decisiones. Es maravilloso. Pensadlo un poquito. Las metáforas que podemos utilizar.
tomamos una decisión, formamos nuestra decisión. Es una tarea, algo que tenemos que hacer para que ocurra otra cosa después. Y el aprender a hacerlo es una de las cosas que necesita promocionar el proceso de la educación, y lo promociona si la educación se hace bien. Alguien dijo una vez que la educación es un proceso. Es el proceso de saber qué hacer cuando no tienes ni idea qué hacer. ¿Lo habéis entendido? No es un chiste, vale. El saber qué tienes que hacer cuando no tienes ni idea qué hacer. ¿Y esto cómo puedes decidirlo? ¿Cómo puedes imaginarte posibilidades? ¿Cómo puedes actuar de acuerdo con esas posibilidades, evaluar la consecuencia de la acción? ¿Cómo puedes utilizar lo que acabas de aprender como parte de los recursos que utilizas para tener experiencias ulteriores? Es decir, una especie de evolución de formas de pensar a lo largo del tiempo. ¿Voy demasiado deprisa?, dice. Nos apañamos. Entonces, el motivo de describir estas ideas fundacionales y mi idea de que somos una constructora y que estamos básicamente diseñando condiciones que permiten a un individuo aprender además a tomar decisiones. Bueno, estamos interesados, por lo tanto, en ayudar a personas a utilizar sus sentidos. Estamos creando condiciones a través de las cuales se puede experimentar el mundo a un nivel de profundidad y de significado que muchas veces es difícil encontrar en la vida diaria. Debido a la presión de cuestiones prácticas, acudimos, por lo tanto, a los museos para percibir placeres especiales, porque la presión de lo práctico nos asalta sin fin y, por lo tanto, acudimos a los museos para experimentar cosas especiales, placeres especiales. Agarramos aquel huevo que va a caer al suelo antes de que caiga. Las obras colgadas en las paredes de este gran museo nos ofrece algunos de los recursos a través de los cuales podemos obtener gran satisfacción y crear la mente. Y si de este podio escuchas ideas que subrayan la importancia de la educación no solamente en las escuelas sino en los museos, bueno, habréis entendido bien. Lo que hacen los museos es promocionar la experiencia educativa, y lo que hacen los museos es esencial, condición necesaria para que este viaje al museo tenga algún tipo de resultado estético, de beneficio estético. Pero muchas veces lo que se ofrece son cuadros aislados que, bueno, funcionan muy bien para aquellos que saben interpretar estos cuadros, pero para aquellos que tienen una disfunción visual, hablo en términos psicológicos, quizás ese viaje sea sencillamente un paseo a través del parque, y el parque puede ser más interesante que el museo. Estoy hablando de cómo podéis plantear, idear, cómo crear un entorno donde personas pueden tener acceso al contenido de una obra de arte, tal y como se organizan las obras. Ayer escuchamos unas presentaciones excelentes, sobre todo la señora Silva del Museo Metropolitano de Nueva York, sobre cómo las consideraciones que se pueden plantear en el diseño de una exposición para que la gente tenga acceso a esta exposición. Parte del problema, por cierto, es que la gente quiere una solución rápida. Vamos, quieren llegar y salir, punto. El tiempo medio que la gente pasa delante de un cuadro o escultura o lo que sea, una obra de arte en un museo, es de 5 o 6 segundos. Lo hacen así, ¡paf! Ya está. Uno y otro y tal. Estaba diciendo a mi amigo hace algunos meses, yo tengo un antiguo profesor que vive también en Chicago, como yo, y le llamé un día por teléfono y dije, Phil, voy a ir a Chicago, vamos a reunirnos durante el tiempo que estoy en Chicago. Me dijo, estupendo, Elliot, vamos a reunirnos en el Instituto de Arte de Chicago, uno de los grandes museos del mundo. Si no habéis estado nunca, no dejéis de ir, es fantástico como museo. Pero me dijo, Elliot, te tengo que decir
que si nos reunimos en el Instituto de Arte de Chicago y acudimos a las galerías, bueno, yo solo voy a mirar 3 cuadros. ¿3 cuadros?, le dije. Sí, sí, me dijo, 3 cuadros, es lo único que miro. Entonces fuimos a la galería y estuvimos casi 2 horas viendo 3 cuadros. Ralentizando la percepción con el fin de ver lo que hay. Y eso es lo importante. En el tipo de cultura que hemos creado en este mundo, intentamos pasar por las cosas lo más rápidamente posible. Tenemos televisores con 4 pantallas simultáneas y cosas por el estilo. Nunca he intentado utilizarlo, por cierto. 4 o 5 pantallas que funcionan a la vez. Bueno, yo sospecho que me marearía. Pero bueno, soy un poco mayor, es cierto. Solo un poco, he dicho. Mi segundo punto, entonces, no solamente se crean las mentes en vez de ser órganos de desarrollo biológico, sino que además el museo, igual que la escuela, juega un papel muy importante al ayudar al desarrollo de la mente. El segundo punto es el cómo se hacen las mentes, se ve influido por cómo se enseña un museo. Algunos preguntarán si la intervención de un tipo educativo es siempre necesario en un museo, si puede, de hecho, polucionar, contaminar el entorno de un museo, convirtiéndolo en algún tipo de santuario que la gente lo necesita en esta época tan tumultuosa. ¿No sería mejor, preguntan algunos, el tener lugar, unos pocos lugares en el país donde la experiencia solitaria que plantea las cualidades que constituyen un cuadro, sinfonía, poema, novela, concierto, para que tengan la oportunidad de surgir y ser saboreados de forma más aislada y tranquila, porque siempre tenemos algún tipo de implicación de actividad, de algún programa de actividad cuando se habla de la soledad. La soledad da una calidad de vida que nutre nuestra alma. Es un dilema, sí, sí, lo sé. Y digo de forma sincera que no suelo ser la primera persona en la cola para coger el audioguía o como se llame. Me gusta inicialmente ir directamente a la obra e intentar ver qué es lo que está pasando en esa obra. Otros dirán que no, que los museos tienen que hablar en voz alta, una voz muy alta, que la intervención es importante y una buena intervención pedagógica paga a la hora de profundizar la experiencia que tiene una persona delante de un objeto. Si la mera presencia de un objeto fuese suficiente para la mayoría de la gente para poder responder a dicho objeto, entonces los vigilantes de los museos serían las personas más estéticamente refinadas del mundo. Es una broma. A lo mejor, quién sabe. Viven con objetos significativos todos los días de su vida. Hace varios años, mis colegas y yo hicimos un estudio de 22 museos principales de arte de Estados Unidos y la filosofía educativa y los programas que ofrecían estos museos. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar a los directores de dichos museos. Alguien debería hacer papel que no se pegue cada vez que quieres pasar página. Bueno, un director muy importante de un museo nos dijo que él pensaba que su museo hacía la función educativa al momento que abrían las puertas, que el resto era sencillamente accesorio. La idea de que el arte habla con voz propia presupone
que la obra contiene el poder que ineludiblemente penetra la ignorancia. Si eso fuese cierto, entonces la educación en el museo sería irrelevante. El problema sería más bien cómo montar obras en un museo y punto. No habría nada más, pero sabemos que no es así. Los cuadros tienen que ser leídos, igual que los libros. Diferente manera, pero ambos tienen que ser leídos. Y sin un alfabetismo visual, la capacidad de descodificar qué es lo que están diciendo las obras, es algo muy difícil de lograr. Hay que considerar lo que se necesita para experimentar una obra de arte de forma estéticamente significativa. Y cuando digo estéticamente significativa, significa percibir una obra para que la calidad de vida que genera sea algo diferente, es decir, que crea una especie de viaje emocional, porque de hecho creo que sin ese viaje emocional, la atención que se presta a una obra de arte se puede considerar como algo antropológico, un artefacto histórico, producto de una cultura visual, pero no miembros de esa clase que denominamos obras de arte. Sin una actitud estética hacia una obra, la obra no será experimentada como arte o en forma de arte. Por lo tanto, ahora estoy hablando de la idea de que hay muchas maneras de ver un cuadro, dibujo, escultura, tal. Pero miramos una escultura de Rodin, como inversión financiera, bueno, no se verá como obra de arte, por lo menos es mi opinión. Para que se vea como obra de arte, tendrá que ser experimentado o vivido de forma estética. Tiene que haber alguna implicación emocional con el contenido de esa obra para lograr la satisfacción que aporta el acudir a un museo. Lo que complica la cosa es que lo que aportan los individuos a un encuentro estético tiene una influencia muy grande sobre su propia experiencia. La esencia de la percepción es que es selectiva. La esencia de la percepción, repite, es selectiva. Y cuando lo que se aporta a este encuentro hace difícil esta selectividad, entonces el individuo puede abandonar la obra sin haber aprendido mucho. Desde luego no habrá aprendido mucho en términos estéticos, ya que el visitante medio dedica unos 5 segundos a cada obra de arte que ve en un museo. Y en cuanto a las obras que están colgadas en el hogar de alguien, a veces esas obras ni se ven. En la casa donde vivimos, si fueseis a entrar en nuestra casa, pues parecería un museo. Tendría la atmósfera de un museo. No estoy alardeando. Tenemos 24 piezas africanas en nuestra casa. Tenemos arte precolombino. Tenemos Lorestan del siglo IV a.C. Tenemos cerámica japonesa contemporánea, tenemos cuadros, dibujos, etc. Si nosotros invitamos a gente a visitar nuestra casa y hay 20 personas, por ejemplo, que vienen a vernos, bueno, probablemente no tenemos 20, pero bueno, en su día tuvimos y podríamos tener, probablemente 2 o 3 mirarían las obras de arte que teníamos en nuestra casa, porque la gente no presta atención a las obras de arte que hay en una casa, no, sencillamente no les llama la atención. Entonces lo que estamos hablando es de un programa educativo que cultiva su apetito, les motiva para mirar las obras de arte y además que tiene suficiente sensibilidad para ver lo que hay allí. Esto es uno de los conceptos más básicos de la educación en el museo, es convertir al arte en algo vivo. Es como la vida diaria. Por cierto, y esto es algo que os quiero contar. Nosotros, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, estamos conectados de alguna manera con museos. Y hay una consecuencia posiblemente problemática en los museos de arte.
Y este contenido problemático de los museos de arte o los efectos de los museos de arte es que para el hombre de la calle, la obra de arte se coloca en un pedestal. Este edificio es un pedestal precioso, pero pedestal. Y ya que se trata de un pedestal, la gente suele separar el arte y el pedestal de todo lo demás, que no está sobre un pedestal. Entonces, ya que nuestra educación tiene que ser algo más que aprender a apreciar Rembrandt, por ejemplo, o Warhol, o Jackson Pollock. Todo el mundo delante de nosotros es un recurso de experiencias estéticas. Es como dijo la señora, existe todo un buffet allí en el mundo y los pobres idiotas están muriéndose de hambre porque no saben tener acceso a lo que tienen delante y por lo tanto la consecuencia en el sentido más amplio de la educación en los museos no es únicamente el responder a una obra de arte o serie de obras de arte, sea Rodin, sea Rembrandt, lo que sea. No es eso. Es abrir los ojos a lo que nos ofrece el mundo. Hay más belleza en una piedra que podemos ver a lo largo de toda la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer o lo que nos tiene que preocupar. Lo que estoy sugiriendo aquí es que el comentario del director del museo de que el museo educa al abrir las puertas y que es un planteamiento demasiado sencillo, una formulación demasiado sencilla para lo que requiere una experiencia estética. Y digo una vez más, la experiencia estética es el sine qua non, la esencia, que en mi opinión es lo que tiene que hacer el arte para funcionar como tal arte. No suena raro, ¿no? ¿Os suena raro? Podréis utilizar una escultura como un martillo, por ejemplo, pero no, vamos a utilizarlo como obra de arte. Recientemente compramos una cesta japonesa de bambú, enorme, así de grande, preciosa. No sé si habéis visto alguna vez las cestas de bambú japonesas, pero realmente son logros absolutamente maravillosos. Y estaba allí al lado, bueno, es una escultura realmente, pero bueno, se considera una cesta. Y había una señora a mi lado. Bueno, era una mujer, podía haber sido un hombre, no quiero entrar en un argumento sexista, no. Bueno, casualmente había a mi lado una mujer y me dijo, ¿qué se hace con esto? Y le dije, ¿hacer? Yo lo utilizo igual que utilizo una sinfonía. Lo utilizo igual que utilizo una sinfonía. Lo escucho la cesta. Lo veo, me emociona. Es el museo y la responsabilidad de los educadores del museo para organizar la experiencia para que sea lo más estético posible desde el primer momento. Hay mucho que interfiere muchas veces con la realización de una experiencia estética, la brevedad del tiempo que dedica la gente a las obras de arte en un museo. Eso es solo uno de los problemas. El cómo se organiza una exposición, por ejemplo, es otro tema. Quizás tenga algo más que ver con el ofrecimiento de información histórica que con la promoción de experiencias estéticas. Y os voy a dar un ejemplo.
Hace 15 años, cuando hicimos este estudio, el estudio de los 22 museos principales de los Estados Unidos, pues había una cierta resistencia a incluir información verbal al lado de la obra. La idea era que si se colocaba ahí una etiqueta o una tarjeta, la gente leería la etiqueta sin mirar la obra. Bueno, han cambiado las cosas un poquito, no 100%, pero es algo mejor que antes. Por lo tanto, el tipo de comentario que se hace y que escuchamos ayer hace que a veces los artistas que hablen sobre su propia obra invitan a la persona viendo la obra para que participen en el mundo de la obra. Y no es mala idea en absoluto. ¿Qué tiene que decir la persona que ha hecho la obra de arte cuando estaba haciendo esa obra? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué tiene que contarnos sobre la obra? A veces leo los carteles en los museos, que normalmente es para la lectura de los legos, y a veces encuentro texto que es más adecuado para un erudito, para un académico, que para una persona de la calle. Incluso pequeños ajustes, como por ejemplo el colocar las etiquetas en un ángulo de 40 grados para que lo pueda leer más fácilmente alguien que está de pie delante de una obra. Por ejemplo, que si se cuelga o se coloca la tarjeta informativa en perpendicular con el suelo. Cosas de este tipo tienen importancia. Igual que tener lugares para sentarse en un museo, para poder prepararse para continuar una visita. Eso también es importante. Me he dado cuenta Javier, por cierto, he notado que los bancos en la galería no tienen respaldo. Desde luego para las espaldas, hay que apoyar las espaldas. Lo haría un poco más cómodo. Además, son bancos planos totalmente, duros además. Bueno, hay una complicación, sin embargo, a la hora de hablar de comparar las tendencias, es decir, que una obra es mejor o peor que otra obra. Es mucho mejor utilizar datos comparativos para notar qué diferencia una obra de otra, qué es lo que le distingue, en vez de hablar de qué obra es mejor o peor que la otra obra. Dicho en otras palabras, una buena crítica de arte en este campo busca lo que tiene la obra de singular, de personal, no lo que tiene en común con otras obras, para crear una jerarquía de valores. No, eso no. John Dewey, que es uno de mis héroes, dijo: nada es más odioso que las comparaciones en el mundo del arte. Lo que estaba diciendo era: no hace falta juzgar tal o cual obra, que si es mejor o peor. Hay que hablar de qué es lo que hace esta obra. Eso es lo que hay que considerar y no compararlo con otras obras o juzgar si tiene o no tiene valor. Todo esto se resolverá por su cuenta, no hay que promocionarlo. La calidad está allí para verla. Bueno, ya sé que tengo que darme prisa para que podáis comer o algo por el estilo. Cuando yo era estudiante en la escuela del Instituto de Arte en Chicago, participé en un programa diseñado para preparar pintores y encontré en el museo donde estaba esa escuela un cuadro de Pablo Picasso. Era el retrato de Gertrude Stein, lo vimos ayer, de hecho. Pasaba de largo esta pintura casi todos los días al ir a clase. Tiene el original, por cierto. Y comenté a mi profesor de pintura que no me parecía que el retrato de Picasso tenía parecido con Gertrude Stein, en absoluto, no se le parecía nada. Y él me contestó, me dijo: ya lo hará, ya se le parecerá. Esa es una observación muy profunda.
Ese comentario lo hará, daba la idea de que las obras de arte tienen la capacidad de cambiar cómo vemos el mundo. El retrato de Picasso cambió poco a poco cómo veíamos a Gertrude Stein. Las mejores obras que nosotros encontramos tienen un efecto similar al concepto de Thomas Kuhn, K-U-H-S, al hablar de un cambio de paradigma. Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, dice que la ciencia no es una acumulación de desarrollos teóricos ladrillo tras ladrillo, sino que progresa gracias a la producción de nuevos modelos teóricos que cambian la manera de pensar en la realidad. La ciencia, dice Kuhn, no es un acúmulo de hechos, sino la producción de grandes ideas que una vez que se entiendan nos llevan a ver la realidad de manera totalmente fresca, diferente. La gran ciencia cambia el mundo. Yo creo que las grandes obras de arte también cambian el mundo. El arte no imita la naturaleza, es la naturaleza que imita el arte. Ayudar a personas a leer estos paradigmas a veces ocultos en una obra es una de las cosas que tiene que lograr la educación en los museos, sobre todo en la educación artística en general, y esto es necesario para la cultura humana. Hasta el momento he hablado de las artes, del papel del museo a la hora de fomentar el desarrollo humano, teniendo en cuenta la idea fundacional con la que empecé, es decir, que la mente es una entidad construida e influida por la experiencia. Entonces la educación museística tiene que considerarse como un proceso de creación de las condiciones a través de las cuales se puede lograr esa experiencia. Voy a volver a leer esa frase. La educación en los museos tiene que considerarse como un proceso de crear las condiciones a través de las cuales ese tipo de experiencia que llamamos arte se puede vivir o lograr. Hay que pensarlo desde este punto de vista. Espero que lo que vaya a decir ahora hubiese sido dicho al principio, pero yo no fui el que lo dije. Fue John Dewey quien lo dijo. ¿Quién ha leído algo de John Dewey? ¿Conoce a alguien a John Dewey? D-E-W-E-Y. Bueno, el resto tenéis un auténtico placer que os espera. John Dewey, en su libro, publicado en 1934, se llama El arte como experiencia. Y lo que él dice es que el arte vive en los intersticios entre el individuo y la obra. Y es lo que ocurre en dicha interacción entre objeto e individuo lo que constituye el arte. El arte es una forma de experiencia, y lo interesante de todo ello, lo interesante de esta idea es cuando piensas en el arte como forma de experiencia, puedes decir, bueno, ¿y cómo se puede lograr ese tipo de experiencia? Esta experiencia del arte cuando es algo completo, emocional, cuando satisface. Esta experiencia, ¿dónde lo podemos obtener? Bueno, lo obtenemos de obras de arte, pero de todo lo que elegimos mirar de esta manera. Es decir, el mundo mismo es un depósito de posibles experiencias que nos pueden emocionar a nivel interno. Y esto se puede conformar y lograr escribiendo, por ejemplo, un documento legal, creando arquitectura, diseñando una mesa. Y por lo tanto, yo creo que su idea brillante, por cierto, es que el arte es una fuente posible de experiencia que tiene rasgos estéticos, y dichos rasgos no se limitan a lo que nosotros llamamos obras de arte. Están ahí las obras de arte como depósitos, podríamos decir, depósitos de experiencias estéticas. Pero la posibilidad de tener una experiencia estética es una posibilidad muy amplia, porque depende cómo miras las cosas y lo que hay que buscar en cada cosa. El arte, por lo tanto, es una forma de experiencia. Y los artistas son personas que
nos permiten tener este tipo de experiencia al tratar nuestras mentes. Una idea, en fin, bastante grande y redefine la ubicación y la fuente del arte como experiencia. Y en conexión con dicha idea, la idea siendo que el arte es una forma de experiencia que se puede lograr en principio, en cualquier momento, siempre que un individuo se comunique con el mundo. Eso significa, ¿cuántos sois profesores, maestros, lo que sea, enseñantes, docentes, vaya? Bien. Al enseñar, al dar vuestras clases, en principio, pues tenéis la oportunidad de crear las condiciones a través de las cuales se logra una experiencia estética en el individuo, el alumno, en su interactuación con el entorno que hemos diseñado como profesor. Los profesores, los docentes diseñan entornos, diseñan conducta en cierto sentido. Por lo tanto, si las formas estéticas, la experiencia pueden ser logrados en cualquier momento que se interactúa con el mundo, Herbert Reed preguntaría, bueno, ¿cuánto tiempo hay que dedicar a este tipo de iniciativa al arte, en una palabra, en las escuelas? ¿Cuánto tiempo habría que dedicar al arte en las escuelas? ¿Y sabe la respuesta? Dijo, la cantidad de tiempo que habría que dedicar al arte en la escuela. Todo el tiempo, todo. ¿Y por qué todo el tiempo? ¿Por qué todo el tiempo? Porque y esto es importante, cuando un profesor está enseñando muy bien, está haciendo muy bien su trabajo, entonces toda la experiencia educativa tendrá una cualidad estética. Es una idea, en fin, muy amplia, quizás no se puede lograr del todo, pero lo más importante es que hay diferentes maneras de hacer las cosas y de hacerlas de manera estética. Es una opción y es una manera de generar la experiencia estética. Y eso tiene que formar parte de lo que se hace en las escuelas, sea cual sea la temática. Y con ese punto de vista tenemos un concepto muy amplio del arte, que el arte no se limita a lo que normalmente vemos en los museos, sobre todo. Y yo soy gran amante de museos, me he criado en museos, pero digo que no se limita a aquellos objetos que nosotros consideramos extraordinariamente importantes como logros. Puede ser logrado también en una interactuación mucho más modesta, mucho más sencilla. Los discursos de Martin Luther King, podríamos decir que eran obras de arte. Son una obra de arte, podríamos decir. Teniendo en cuenta estas ideas fundacionales con las que empecé, es decir, que la mente tiene que ser influida por la experiencia, la educación en un museo se puede considerar un proceso de crear las condiciones a través de las cuales se puede lograr esta experiencia. En cierto sentido, por lo tanto, aunque no lo he dicho de forma explícita, estamos interesados en ayudar a la gente a aprender a ser los arquitectos de su propia educación. Ser los arquitectos, repito, de su propia educación. La educación termina únicamente cuando terminamos nuestra vida, o en palabras más sencillas, tenemos que lograr lo que no sabemos hacer, lo que no sabemos hacer. Tenemos que luchar para lograr hacer lo que no sabemos hacer. Es una batalla el ser cada vez más eficaces como docentes en un museo para poder realizar nuestras virtudes profesionales. Quizás sería útil intentar simplificar las cosas y ofrecer un paquete conceptual que puede contribuir de forma central al desarrollo del ser humano a través de las artes. Y yo resumiría los siguientes objetivos como de máxima importancia. Son la atención a lo cognitivo, y voy a decir algo brevemente sobre este tema, prestar atención a lo simbólico y prestar atención a la experiencia.
Cuando hablo de atención a lo cognitivo, eso significa ofrecer a los individuos oportunidades de aprender cómo pensar de forma cualitativa en obras de arte. Artistas son personas que cualifican la calidad. ¿Esto qué quiere decir? Un pintor, un compositor, un bailarín trabaja con cualidades. Pintores trabajan con color, línea, textura, tal, con intensidades de un tipo u otro. Estos son cualidades. Pero los colores en la paleta del artista, si utilizan todavía paletas, es un despliegue de calidad. La tarea artística es organizar estas cualidades, cualificar las cualidades, es unir las cualidades con el fin de que tengan un total cualitativo, un efecto cualitativo, es decir, el cómo se organizan las cualidades tiene un efecto cualitativo. Tenemos componentes cualitativos, que son los colores de los que hablaba, y tenemos un total cualitativo que une las cualidades, es decir, cualifican cualidades. Intentan utilizar cualidades para crear otras cualidades. La pintura, la música, una poesía dividido en secciones, y hay una interacción cuando se unen los segmentos, los elementos de una obra de arte. Los artistas quieren reunir las cualidades para tener un resultado total. Tenemos componentes cualitativos, tenemos el total cualitativo, es decir, se trata de algo que satisface. Los artistas cualifican la calidad. Ahora, no hace falta ser artista para hacer algo similar, desde luego no en el sentido formal. Las cualidades se organizan o existen cuando se pone la mesa para cenar, cuando las cualidades de las calles, de las playas se utilizan. Entonces el proceso de hacer que esto ocurra es un reto, y el aprender cómo utilizar las cualidades es en lo que consiste la educación, el arte, cómo ayudar a la gente a aprender a pensar en la cualidad. Si quieres saber la inteligencia de alguien en la pintura, ¿sabes lo que haces? Pues miras sus cuadros. Desde que hemos aprendido a ver, desde que hemos aprendido a escuchar, a movernos, el refinamiento de dichas cualidades son maneras de enriquecer nuestras mentes y promocionar el crecimiento de nuestra experiencia. Las artes también actúan de esta manera. El plan de estudios, eso es un dispositivo para cambiar las mentes. No lo pensamos en este sentido, pero es lo que es el plan de estudios. Hay medios que, si se utilizan adecuadamente, que permiten ampliar nuestra forma de pensar y la sensibilidad que podemos aplicar a nuestros pensamientos. Los artistas juegan con nuestras mentes. Una segunda función de las artes dentro de un contexto educativo tiene que ver con sus funciones simbólicas. Y cuando hablo de funciones simbólicas, quiero decir usar el arte para expresar significados que solo se pueden expresar a través del arte. El uso del arte para expresar formas de experiencia que no tienen nombre han existido desde hace años. Y incluso este tipo de arte se encuentra en las cuevas de Lascaux, arte hecho por algunas personas hace 15.000 años. Utilizamos las artes como estructuras simbólicas que aportan significado de manera no discursiva. Mis amigos míos, la poesía fue inventado para decir cosas que nunca podían decir las palabras. Lo repito, la poesía se inventó para poder hacer cosas que nunca podían expresar las palabras. El significado de la poesía va más allá de lo discursivo. Sale al mundo
de manera que nunca lo logrará el discurso directo. Hay muchas cosas que solo se pueden hacer a través de la experiencia poética. Algunos significados requieren formas visuales, otras formas musicales. Cada uno de estos campos se centran en la vida sensorial, permitiendo intercambiar significados que de otra manera seguirían mudos. Y este estado mudo haría que desapareciera con el tiempo. Con las artes tenemos un medio a través de los cuales podemos transformar la experiencia y convertir un objeto o evento, y haciéndolo posible, el mundo hecho por el artista puede compartirse con otros. Es importante notar que los seres humanos han pedido a las artes, en términos históricos, que les ayude a expresar lo que sienten de forma más profunda, a través de la religión o a través de ceremonia civil. ¿Por qué utilizar flores? ¿Por qué utilizar música? ¿Por qué utilizar dibujos, imágenes en momentos cuando tenemos que expresar nuestros pensamientos más profundos, en un momento de tragedia o en la celebración de los mejores momentos de la vida? Yo creo que nosotros utilizamos estas formas porque tenemos que utilizarlas para expresar algo que solo se puede expresar a través de las formas. ¿Os acordáis del 11 de marzo de 2004? Aquí, en el tren de Madrid. Los trenes que explotaron. Nosotros inventamos la poesía para decir, como he dicho, lo que nunca podrán decir las palabras. El arte es un vehículo para construir y para compartir significados. Y utilizamos el arte como tal, o para este fin, cuando aprendemos a leer las formas que aparecen en estos significados. La tercera función, repito, del arte es hacer posible ciertas formas de experiencia humana, experiencia que tiene su propio sabor distintivo y que típicamente es valorado de forma intrínseca en vez de ser tratado como una orientación instrumental exclusiva. En cierto sentido, las artes nos recuerdan de cómo es estar vivos a la hora de experimentar lo que ofrece el mundo en sus momentos más gloriosos.